la gente que lleva Twitch, ¿qué tiene en su mente? O sea, ¿por qué ejercen esa censura? ¿Pero quién se creen? ¿Hasta dónde podemos escoger libremente la acción que queremos tomar? La respuesta corta es hasta el infinito, siempre y cuando las leyes físicas te lo permitan. Ese es un límite que está claro, eso. Es decir, existe una ley que ponga límites a nuestro libre albedrío y que nosotros tengamos que descubrir cuáles son esas condiciones que nos impone a nuestro comportamiento. Sí, existe. Buenas noches, ya estamos en directo. Me ha hecho gracia un comentario, o sea, una cosa que ha pasado. Estaba poniendo las etiquetas para, bueno, darle visibilidad al vídeo y tal en relación al tema que tocamos. Y quería poner daño, ¿no? Porque hoy vamos a hablar y vamos a tratar de definir el concepto de daño. Y me decía Twitch, eso puede entrar en conflicto con las políticas de Twitch. Y yo digo, a ver, ¿se puede saber por qué entra en conflicto con la política de Twitch si Twitch no tiene ni puta idea de lo que voy a hablar? O sea, no saben si voy a dar una clase a niños de 4 años explicándole por qué no tienen que pegar al otro y me dice que entro en conflicto. O sea, la gente que lleva Twitch, ¿qué tiene en su mente? O sea, ¿por qué ejercen esa censura? ¿Pero quién se creen? O sea, lo suyo, lo lógico, ¿no? Que hoy vamos a hablar de la lógica, de cuándo nos podemos dar cuenta de que estamos haciendo algo correcto o algo incorrecto, ¿no? Esta gente no ha pensado que primero se observa y luego se decide sobre lo que se ha observado. No, ellos ya entienden que si tú incluyes la palabra daño en tus etiquetas, tú ya eres un peligro. O sea, esa es la mentalidad actual en la que vivimos, ¿sí? Por eso tantas veces, cuando una persona habla, realmente el que recibe el mensaje no está escuchando. Lo único que está haciendo es saltar automáticamente según las emociones que tiene codificadas bajo ciertas palabras, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo estoy hablando, ¿no? Y hay palabras con mucha connotación en el mundo. Si yo empiezo, bueno, porque no sé qué, no sé cuánto vacunas, ¿sí? Yo pienso que las vacunas son malas, entonces, vacunas y malas en la misma frase ya hace que esa persona, si tiene la creencia de que la persona que pone esas dos palabras juntas va a intentar desmentirle algo, ya se cierra en banda totalmente y no te escucha. Y lo que no nos damos cuenta es que son hechizos mentales, son hechizos con palabras. Esta gente que sabe perfectamente cómo funciona el cerebro, cómo funciona la lingüística, la programación neurolingüística, tergiversan las palabras. ¿Cómo? En el telenoticias. O sea, el telenoticias, lo que viene siendo la descripción del telenoticias, está rigurosamente pensada para una manipulación específica de las palabras. En las películas, en los programas, en la música, en todo, en todo. Entonces nosotros, que somos seres que queremos pensar porque valoramos nuestra vida, tenemos que primero callar la puta boca, escuchar detenidamente, con la mente abierta, paralizando esas emociones que salen y que quieren decir, no, eso es mentira, no sé qué, no sé cuánto, sin ni siquiera primero escuchar. ¿Vale? Dicho esto, la semana pasada nos quedamos en una primera definición del libre albedrío, ¿no? Que lo definíamos como la capacidad que la creación ha regalado al ser humano para escoger libremente qué acción quiere poner en marcha en la realidad. El libre albedrío no está limitado o definido por el concepto destino, sino que se puede saber qué destino conllevará una acción conociendo el patrón subyacente causa-efecto. Esto lo que venía a decir es que no existe el futuro, ¿vale? Cualquier persona que te intente decir cómo va a ser el futuro
y te diga taxativamente que eso va a ser así y que tú no puedes hacer nada para que eso deje de ser así, tienes que escucharlo con mucho cuidado y atención, ¿vale? Porque lo único que hay que entender es que toda consecuencia, es decir, toda manifestación del destino, toda manifestación del futuro, viene precedida por una causa. Si tú cambias la causa, el destino, la manifestación del futuro, cambia. Entonces, cuando la gente mira a su alrededor y se da cuenta de que la gran mayoría de las personas son esclavas de su trabajo, y entonces dicen, ¿pero qué podemos hacer? Esas personas han interpretado que el libre albedrío no existe. Esas personas tienen profundamente integrado en sus corazones que la naturaleza no les ha dado el regalo de escoger qué quieren hacer con su tiempo y con su vida. ¿Por qué integran eso? ¿Cómo puede un ser dotado de las capacidades intelectuales de las que están dotados los humanos, que son las más amplias que existen en el reino animal? ¿Cómo puede llegar a sentir en su corazón que no puede elegir cómo quiere gastar el tiempo de su vida? Que no puede elegir qué servicio dar al resto. Es básicamente porque está deprimido, porque se auto-odia, porque siente profundamente que es incapaz, que no tiene las habilidades necesarias para poner en marcha las causas que darán las consecuencias que dice que quiere. Pero esto no es una ley. No hemos nacido deprimidos. No hemos venido al mundo a sentirnos incapaces e inútiles. Eso es una elección nuestra. Decidimos voluntariamente someternos a la depresión y aceptar que somos inútiles. Y entonces obedeceremos al sistema monetario y económico que otros que consideramos aptos, llamados políticos, llamados tecnócratas o llamados expertos, diseñarán para nosotros. ¿Vale? Ok. Haz un análisis de todo el sufrimiento que eso genera en tu vida. Y quizás te lo replantees. Para poder saber hasta dónde llega el libre albedrío, ¿sí? Hasta dónde podemos escoger libremente la acción que queremos tomar. La respuesta corta es hasta el infinito, siempre y cuando el mundo físico te lo permita, siempre y cuando las leyes físicas te lo permitan. Pero ese es un límite que está claro, es decir, mi mente quiere que yo desarrolle alas, porque he visto pájaros con alas, y salte del balcón y vuele, ¿no? Eso es lo que mi mente le gustaría escoger. Pero las leyes del mundo físico me lo impiden. Ok, eso está claro. ¿Existe alguna ley que impida yo escoger libremente saltar del balcón o mejor dicho, empujar a alguien del balcón porque me cae mal y quiero que desaparezca y no recibir y que haya unas consecuencias para eso? Es decir, ¿existe una ley que ponga límites a nuestro libre albedrío y que nosotros tengamos que descubrir cuáles son esas condiciones que nos impone a nuestro comportamiento para después decidir voluntariamente si vamos a favor de esas condiciones o en contra? Sí, existe. Y hasta que no lo entendamos, iremos hacia el caos.
¿Por qué? Porque no hay conocimiento y solo el conocimiento puede aportar orden. ¿Qué es el orden? Estar en armonía con esa ley, llamada ley natural, o llamada ética, o llamada moral. Hay gente que cree que la ética es algo inventado por el hombre. No, no es algo inventado por el hombre. Es algo que miles de millones de autores han intentado describir, pero es una condición de la naturaleza humana, de su comportamiento. ¿Sí? Algunos autores la describen mejor, es decir, se ajustan más a la realidad, se ajustan más a la verdad, se ajustan más a los hechos, a lo que realmente sucede, a las causas que realmente ponen en marcha dichas consecuencias. Y otros se ajustan menos, pero todos tratan de describir algo que sucede y que está en el código de comportamiento humano. Y hasta que no entendamos eso, nos preguntaremos una y otra vez, ¿por qué hay guerra? ¿Por qué pasamos hambre? ¿Por qué me tengo que esclavizar en este trabajo? ¿Por qué solo encuentro maltratadores en el mundo? ¿Por qué mi padre me abandonó? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no está el concepto de ética integrado dentro del humano. Para poder entender qué acciones tenemos derecho de hacer y qué acciones no, no porque no las podamos hacer, sino porque hacerlas conlleva unas consecuencias destructivas, quieras o no, quieras o no. Para poder saber qué consecuencias son correctas y llevarán al orden, a la armonía entre seres humanos, al desarrollo del amor y por lo tanto a la proliferación de todas esas habilidades que ni siquiera sabemos que pueden existir. Telepatía, mover cosas con los ojos, salir de la dualidad incluso, o sea, convertir esta experiencia en algo mucho más complejo aún y elevado. Tenemos que saber qué es un derecho, qué es lo que la naturaleza permita que tú hagas y por ello te ofrece un beneficio, o qué tiene codificado la naturaleza conforme si tú lo haces te dará un castigo, más que un castigo, un aprendizaje, ¿sí? La naturaleza te dará un daño para que entiendas que tú mismo te vas a autocontrolar en esa acción. Tú tienes derecho a hacer lo que quieras, es decir, a ejercer tu libre albedrío, siempre y cuando no causes daño a otro ser sintiente, ¿sí? Tu libre albedrío acaba donde empieza la ley natural, donde se impone la condición, los límites de la naturaleza. Y esos límites acaban en la libertad del otro ser humano, porque en el fondo somos todos uno. El que no entienda que no es que yo haga el mal y reciba el karma y reciba las consecuencias de ese mal, no, es que lo vivimos en el conjunto global de la sociedad. Somos un ente conjunto. Si la gran mayoría de la sociedad hace daño, todos recibiremos esas consecuencias, porque la naturaleza lo redistribuye. Es como el cuerpo humano, es como el planeta. ¿Los animales hacen algún daño? No, no hacen ningún daño. Ellos llevan comportándose igual siglos y siglos y siglos y siglos. Sin embargo, ¿sufren ellos las consecuencias de los daños que el humano genera? Sí. ¿Por qué? Porque nada escapa a la ley natural.
somos un ente, todos conectados, plantas, animales, humanos y tierra. Y ese aprendizaje es muy importante porque nos saca del egocentrismo absoluto, nos saca del yo y otra vez yo. Y te hace entender que no es solo que tú te comportes bien, que es tu responsabilidad transmitirle a los demás la necesidad de hacer los actos correctos para obtener lo que dicen que quieren obtener, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos saber nosotros qué acciones causan daño? ¿No? Podemos poner la situación de un niño pequeño. Un niño pequeño no sabe que pegarle a otro niño le genera daño, pero lo aprende cuando hace un estudio riguroso de la naturaleza. Por ejemplo, cuando a él le pegan y sufre dolor físico y le entran ganas de llorar y ve que le sale la rabia para querer defenderse, él puede darse cuenta que ha recibido un daño y que eso no lo quiere. Entonces se va a encargar de comentarle a la otra persona, en este caso son niños pequeños, no van a poder comunicarse, para eso están los adultos, ¿sí? Va a intentar comunicarle al otro, en caso de que sean adultos, de que eso no lo haga porque le genera daño. ¿Puede el otro escucharle o no? El otro puede decir, me da igual, ¿vale? Si te da igual, tú puedes seguir pegándome, pero no vas a poder evitar las consecuencias que la naturaleza tiene programadas. Y son que algún día, tarde o temprano, se me hincharán los huevos y acabaremos reventándonos. Y puedes poner en riesgo tu vida. Entonces, ¿tú qué quieres en tu vida? Amor conmigo, paz conmigo, coherencia conmigo, equilibrio conmigo. Entonces, es necesario que tú esa acción no la hagas por ley del comportamiento, porque me estás generando daño. Y no es que me lo invente, es que es como nos ha diseñado la naturaleza. Y cualquier persona que tenga dos dedos de frente, me imagino yo que esto lo entenderá. Y luego podéis decir, bueno, y la gente esta que es masoquista, que le gusta que le peguen, tienen una distorsión mental hasta el punto de que son capaces de alterar sus patrones sensoriales. Pero eso no es lo naturalmente común, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos nosotros saber, ir aprendiendo a lo largo de la vida qué acciones provocan daño y qué acciones no? Porque claro, yo, por ejemplo, puedo... A veces hay dudas, ¿no? Porque o bien no tienes la experiencia, o bien nos encontramos en una situación nueva de decir, pues yo no sé si ocultando... Bueno, es que al final está tan claro lo que hace daño que es que me cuesta hasta poner un ejemplo. Pero a veces la típica duda, ¿no? ¿Le tengo que decir ahora la verdad o se la digo más adelante? Porque ahora está en un proceso X que le está llevando mucho dolor y añadirle esto sería demasiado dolor para que él pueda tolerar o ella. Entonces hay que equilibrar, ¿no? O sea, hay que hacer una balanza. Una de las técnicas que podemos utilizar para saber ya no solo si algo es correcto o no, es decir, si hace daño o no, sino que para saber si las cosas son reales o no, si existen o no, si se manifiestan de esa manera o no en la realidad, está lo que se conoce como el proceso apofático. La ciencia, teóricamente, funciona bajo este criterio, que se basa en el proceso de verificación mediante la negación. Es un proceso lógico de análisis de la realidad, a través del cual se acaba obteniendo un patrón que no se corresponde con el orden de la naturaleza. Es decir, en ciencia se dice mucho, todo es posiblemente verdad
¿Acaso que no se demuestre lo contrario? Eso es el proceso apofático. ¿Por qué sirve este proceso? Porque la vida es infinita, no tiene fin, las posibilidades son todas. Entonces, lo único que podemos hacer es saber cuáles no son las posibilidades, porque esas son muchas menos y las podemos contabilizar y memorizar. Pero lo que es posible o no es ilimitado, es infinito. Entonces, no se trata de decir qué es correcto, sino se trata de decir qué no es correcto. Y simplemente no haciendo lo que no es correcto, todo el resto es correcto. A través de conseguir todos esos patrones que no son verdad, todo lo que salga de sus límites pasa automáticamente a ser real, pues no se ha podido confirmar lo contrario. La naturaleza infinita de la naturaleza hace que del método apofático el mejor proceso de discernimiento en la labor de acercarse lo máximo posible a la verdad, partiendo de ser un ser dual, por una de sus partes limitadas, como lo es con el mundo físico, y los 5 sentidos. Es decir, nosotros la verdad absoluta, absoluta, absoluta de la vida nunca la vamos a saber. Y eso es una duda con la que tenemos que aprender a vivir, porque es así. El que se sienta vacío porque en el fondo no tiene una respuesta de por qué vivimos, por qué existimos, debe de salir de ese pensamiento. Tú a la vida tienes la opción de darle sentido o de no dárselo y ya está. Y nunca va a haber una respuesta que te diga sí o sí esto tiene sentido. Pero existe la opción de coger el sentido. Existe la opción de elegir hacer una lectura de la realidad correcta. Existe la posibilidad de ver cosas que sí que son reales. Entonces, hay la verdad, podemos ir acercándonos cada vez más. Ya se definió en su día. Si alguien está empezando a ver los primeros vídeos por aquí, debe ir al primer vídeo, porque se han definido muchos conceptos que son necesarios para poder ir avanzando en el material. La definición de verdad no es otra que los hechos que han sucedido o sucedieron. Por eso se ocultan los hechos, se tergiversa la historia, porque así te mienten y crees que cosas que no existen, existen. Entonces, aun sabiendo que nunca llegaremos a la verdad absoluta, eso no quiere decir que no podamos llegar a un grado elevado de verdad y que eso nos beneficie para obtener eso que decimos que queremos obtener, que es amor, paz, libertad y justicia. El proceso apofático es un proceso que a través de repeticiones múltiples acabas llegando a la verdad, descartando lo que no es verdad. Es el proceso de aprendizaje más sencillo que hay. Se basa en ir buscando la inconsistencia, la incoherencia, y entonces discernir qué es real y qué no, qué tiene sentido con las leyes de la naturaleza y por lo tanto puede existir y qué no. ¿Sí? Es decir, yo era una pregunta que me hacía el otro día. ¿Por qué la gente cuando se da cuenta que no puede decidir, cuando cree que no puede decidir por sí mismo, ¿no? Dice, me siento deprimido? ¿Por qué? Porque no hago las cosas que quiero hacer. ¿Por qué no hago las cosas que quiero hacer? Porque pienso que no las puedo hacer. Entonces luego analizas y dices, ¿pero es cierto que no las puedo hacer? Sí, yo puedo dejar ahora mi curro y ponerme a hacer vídeos en YouTube. Pero entonces, ¿por qué he pensado que no podía hacerlo? Si no tiene coherencia, porque puedo hacerlo. O sea, yo ahora mismo puedo llamar a mi jefe y decirle, no vuelvo.
Y ahora mismo puedo ponerme en YouTube, abrir un PowerPoint y empezar a hablar de lo que me salga, de lo que a mí me haga ilusión. Entonces, sí puedo. Las leyes de la naturaleza me lo piden. Entonces, no tiene coherencia lo que yo creía que era real y era que no puedo. Entonces, eso es el proceso apofático. ¿Puedo yo vivir de hacer vídeos? No lo sé. Hasta que no me ponga y lo vea, no lo sé. Hasta que no se confirme lo contrario, no lo veré. Hasta que no haga 100.000 vídeos y vea que no los ve ni Cristo, no sabré que es imposible. Lo que sí sé es que dejar mi curro que pensaba que no podía, sí puedo hacerlo. O he visto a otro que pensaba que no podía y lo ha hecho y le va bien. Por lo tanto, desmiente mi creencia. Y ese es el proceso apofático, a través de hacer análisis rigurosos a través del método del Trivium, que ya lo explicamos en clases anteriores, que es observo la realidad, cojo toda la información que hay disponible. Eso significa observar, escuchar, leer, ver vídeos, ver conferencias y asistir a cursos, a clase. Significa esforzarse por obtener la información. No va a llegar de la nada. Luego hacer todo el proceso de análisis, de ver si es coherente o no. ¿Sí? De hacer el proceso apofático. De ahí sacar conclusiones y finalmente ponerlo en práctica. ¿De qué me sirve a mí llegar a la conclusión de que yo puedo dejar de ser esclava de mi curro haciendo lo que me motiva, que puede ser hacer magdalenas a las 8 de la mañana, si nunca lo pongo en práctica? Nunca saldré de la depresión, nunca saldré del autoodio, que es lo que no quiero. Entonces diré, ¿es que es imposible salir de la depresión? No, es que no hacen los requisitos que se necesitan, que es empezar a hacer magdalenas y no rendirte, ir hasta el final, hacer 100.000 magdalenas y no vender ni una y seguir haciendo magdalenas, porque esa es la ley del ritmo, hay que revertir la tendencia. ¿Sí? Mediante ese mecanismo puedes acabar concluyendo, delimitando de las infinitas acciones que uno puede hacer, cuáles no son correctas, precisamente porque no están en armonía con la ley natural, que es la que gobierna el macrocosmos de la consciencia, es decir, los resultados que obtenemos como agregado de individuos. Digamos, ¿sí? Viendo este esquema de todo el fondo lila, serían las infinitas posibilidades que puede hacer un humano, que son incontables, son infinitas. A través del proceso de negación, uno va diagnosticando aquellas acciones que generan resultados negativos en la sociedad, en uno mismo y con el entorno. Y entonces cae en la cuenta de que si efectivamente no es posible ejercerlas sin sus consecuencias negativas. Aquí está la clave. Uno tiene que darse cuenta de qué acciones de las cuales no puedes saltarte las consecuencias negativas. Por lo tanto, creer o que la gente crea que esas acciones no son el resultado. Cuando la gente cree que las consecuencias que se dan en el mundo no son el resultado de sus acciones, está viviendo en la ficción y no se da cuenta de cómo funciona el mundo. Entonces, con el tiempo y con atención, acabas liquidando todas esas acciones que no es verdad que tengas derecho a hacerlas y te autorresponsabilizas con ese proceso de verificación que ahora ya sabes que es cognoscible y lo pones en marcha en cada uno de los días de tu vida. Entonces, vamos a ver, ¿vale?
¿cómo podemos saber qué acciones generan consecuencias negativas? ¿No? Esa sería nuestro objetivo. La verdad es que la realidad en el fondo es sencilla y lo que es verdad es fácil de describir. No me acuerdo qué autor decía que la verdad es sencilla y quien se complica mucho y te pone explicaciones rebuscadas sobre cómo funcionan las cosas, se está alejando de la verdad, ¿sí? Bien es cierto que cuanto más detalle, o sea, cuantos menos detalles tienes de una situación, más difícil es hacer justicia, porque más difícil es saber si se ha cometido un daño o no. Por eso, la justicia iría mucho mejor si todo el mundo fuera sincero. El problema es que la gente no quiere responsabilizarse de los actos que ha hecho que causan daño, porque vive en la cobardía. Pero eso hace que en el mundo haya guerras. Responsabilizándose uno del daño que hace y queriendo ser la solución de ese problema, uno se compromete a ser sincero, a decir la verdad. ¿Para qué? Para intentar, uno, no hacer ese daño y dos, en caso de haberlo hecho, compensarlo. Entonces, definiremos que nosotros no tenemos derecho a hacer esas acciones que causan daño. La mejor manera de definir qué es un derecho, es decir, qué yo puedo hacer, es preguntándose qué no es un derecho, ¿vale? Y, por lo tanto, qué acciones causan daño a otro ser sintiente. Hay que preguntarse qué acciones son inconsistentes y no están alineadas con la verdad. Es decir, yo puedo pensar que intentar controlar lo que comes o que intentar controlar lo que te inyectas en tu cuerpo o que intentar controlarte de alguna manera no es hacerte daño, pero es una afirmación que no tiene consistencia. ¿Por qué? Porque me estoy metiendo en tu libre albedrío y yo no tengo derecho a eso. ¿Por qué? Porque la realidad lo demuestra. Cuando las personas intentan ejercer el control sobre el libre albedrío de las otras, se genera desconfianza. Y eso hace que el amor no fluya y eso hace que sintamos miedo, que no construyamos cosas juntas, que nos enfermemos. Hacen cosas negativas, que nos sintamos mal. Porque por muchos motivos, cuando uno te controla, te hace sentir, para empezar, que tú no eres el dueño de ti mismo. Te da a entender, el mensaje subliminal que te está diciendo es, tú no eres capaz de controlarte, es decir, tú eres débil, tú eres tonto, déjame que yo tome el control de tu vida. Y es inevitable que tú tengas ese pensamiento. ¿Por qué? Porque la naturaleza te ha dado la conciencia y la responsabilidad de autogestionarte tú, tus decisiones, y solo así estarás en equilibrio. Entonces, cuando tú cedes tus decisiones a los demás, estás perdido en el autoodio y te generas daño, quieras o no. Es cuestión de tiempo que te vayas autodestruyendo o no. Al final, sí, como la vida siempre nos regala la sencillez para el que la quiere ver y para el que es honesto, volvemos a lo mismo. Si uno no es honesto, si uno no quiere asumir los hechos tal y como son y los quiere negar, entonces no es posible el cambio, no es posible mejorar, porque no se quiere, no hay voluntad
de reconocer que se estaba en el error y que se puede ser mejor. Normalmente la gente no es honesta o no quiere reconocer los hechos tal y como son porque viven el miedo y en el autoodio y de verdad piensan que no pueden ser mejores, por lo tanto se avergüenzan y necesitan ocultar toda esa parte de la realidad que les avergüenza. Sin embargo, es mentira. Por algún motivo, algo o alguien te ha hecho creer que tú eres incapaz de ser mejor. O te ha hecho creer que ser mejor persona, que ser honesto, te va a traer malas consecuencias. Pero es falso. Es simplemente algo momentáneo porque vivimos en una negación sobre la honestidad. En cuanto la negación de la honestidad desaparezca, todos agradeceremos ser honestos. Piénsalo. ¿Qué relaciones son las que más te aportan en tu vida? Las que más calidad te dan, las que más te permiten florecer, crear, generar, descubrir, sentir coherencia. Donde hay honestidad, donde hay verdad, donde la realidad se permite que sea tal y como es. Las relaciones más dolorosas, más estáticas, más inamovibles, más repetitivas, son aquellas donde se niega la realidad, donde se niega la verdad, donde no se es honesto por miedo. Por lo tanto, no ser honestos nos genera daño. A todo esto, lo que quería decir es que al final todas las formas de daño se pueden definir en última instancia como un robo. La única forma de daño que existe es el robo. No robaré es lo único de lo que te tienes que autorresponsabilizar. En el resto eres libre. Siempre y cuando estés comprometido con tener una vida en armonía, en paz, en alegría, en amor, en abundancia. ¿Hasta dónde llega la abundancia? Infinita. No podemos llegarnos a imaginar lo que podríamos manifestar como sociedad si dejáramos de vivir en el robo, que es el daño. Ahora vamos a entrar a definir cuántos tipos de robo pueden existir. Y si alguien cree que existe alguna forma de daño que no sea el robo, que la escriba, que la comente, que la presente, porque yo no la he encontrado. Y para eso tenemos esta diapositiva, ¿vale? Aquí tenemos una pirámide de todas las acciones que implican un daño y en el fondo un robo. Y por lo tanto son transgresiones de la ley natural, es decir, no podemos hacer ninguna de estas acciones sin obtener consecuencias negativas. Y el que crea que puede saltarse esta ley vive en la ficción y se está golpeando contra la misma pared una y otra vez. Es que no entiendo por qué hay guerras. A mí me hace gracia, ¿no? Yo veo a la gente. Porque es que los políticos es que son muy malos, es que solo piensan en ellos, es que tal, es que cual, es que mira esto, es que mira lo otro, es que ellos son los culpables. No. ¿Ellos tienen culpa? Sí, porque ellos mandan a asesinar, mandan a violar, mandan a robar, mandan a todo esto. Pero ellos, ¿qué serán? ¿800, 1000, 300.000 en la humanidad? Estamos hablando de que somos billones. Y hemos dicho que somos un agregado que el mayor porcentaje de acciones que se den serán el mayor porcentaje de consecuencias que recibamos. Entonces, ¿puede la acción de 300.000 personas
dar unas consecuencias catastróficas como las que estamos viviendo, de hambruna, de guerra, de depresiones, del sinsentido de la vida. O sea, ¿puede la acción de 300.000 personas dar esa consecuencia a todo el mundo? No, no son suficientes. Los números cuentan, la balanza importa, cuanto más peso pones en un lado, más cae. Por lo tanto, toca asumir que somos nosotros con nuestras acciones que generamos todo esto. ¿Por qué? Porque nos dicen ves a matar y no decimos no, y no nos defendemos de la autoguerra que nos hacen. Te roban, con los impuestos te roban tu salario, roban lo que es tuyo, lo que te has ganado con tu cuerpo y con tu mente. Y nosotros no decimos no, permitimos el robo, somos cómplices del robo. Por lo tanto, recibiremos las consecuencias negativas de miseria, de dolor, de hambruna, de incapacidad, de frío, ¿sí? De no poder realizarnos. Todas las formas de daño que se pueden definir, si se diseccionan hasta el punto de que su definición sea lo más sencilla posible, acaban describiendo un robo. Siempre, para poder describir la realidad, hay que intentar ir al origen, sacar todas las capas superficiales e ir a lo sencillo, a la idea básica. A mí muchas veces me preguntan, me dicen, veas que tienes mucha capacidad de expresión, de detallar bien las cosas como son. ¿Cómo he llegado a este punto? Preguntándome, ¿y por qué? 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 E ir indagando hasta que llegas al origen y ya no puedes ir más allá. Y ahí todo se hace simple, ¿no? Y ahora lo veremos. No porque no sé quién le quitó a alguien, le cogió el bolso. ¿Por definición eso es un robo? No. Hay que ir porque se lo quitó. ¿Qué le hizo el otro? ¿Cuándo se lo quitó? Y al final llegaremos a las conclusiones de quién empezó. Y ahí se queda claro si era correcta o no la acción. Volviendo al tema. Si nosotros nos ponemos a analizar todas las acciones que generan daño, al final siempre son un robo. Robar es literalmente coger algo que no te pertenece. Por eso yo decía en el anuncio que he hecho hoy de que íbamos a tener la charla, que no se puede describir lo que es un daño sin describir primero el concepto de propiedad. Tanto la vertiente capitalista, porque al final las ideas políticas se insertan en nuestra mente y nos dominan las ideas y hacen que nosotros veamos el mundo de una manera u otra. El mundo capitalista ha distorsionado el concepto de de propiedad, hasta el punto de que la gente cree que la propiedad es falsa. Y eso es muy peligroso. El capitalismo distorsionado y destructivo, que se ha acabado convirtiendo en monopolios, ha hecho que mucha gente que tenía un concepto de sí mismo, de vivir en la miseria, de ser pobres, de tener dificultades, odien la propiedad porque la asocian a grupos muy concretos de humanos que poseen cosas que no les pertenecen, pero que se autoadjudican como su propiedad. Y entonces han hecho odiar la propiedad y han llegado hasta el punto de pensar que no existe la propiedad privada. Entonces, claro, se llega al punto, al loco punto de pensar que tú puedes obligar a alguien a someterse a un tratamiento médico en su cuerpo. Esa distorsión del concepto de propiedad ha hecho llegar a eso, a pensar que yo tengo el derecho de obligarte a ti
a inyectarte ni que sea agua en tu cuerpo. Pero es que por otro lado, el concepto de comunismo también ha distorsionado la idea de propiedad, haciéndote pensar que todo es de todos. Y eso no es así. ¿Por qué? Porque lo hemos visto. Porque si no se pone un límite sobre lo que yo puedo decidir libremente, se genera guerra. Si yo no puedo decidir sobre mi cuerpo, se genera daño. Si yo no puedo elegir cuándo alimento a mi cuerpo, cuándo pego a mi cuerpo o no, cuándo le hago sentir frío o no, porque lo decides tú, porque lo decide otro humano o otro conjunto de humanos, me da igual. Imagínate que en el mundo somos 200 y 199 eligen que yo, pues mira, me tengo que rajar la espalda 3 veces a la semana para que Dios me limpie. Sigue siendo falso. Por mucho que el 99% de la población crea que mi cuerpo es suyo, eso no quiere decir que sea real. Mi cuerpo es mío, lo siento mío, y si estoy empoderada, me defenderé mi propiedad porque es mía, es un regalo de la naturaleza. La gente puede pensar que no hay una ley que pueda delimitar lo que es tuyo y lo que no. Pues para ello, habría alguien que debería ser el creador, el autor de eso, y no tendría sentido real, pues aquí todos somos hijos de la creación. Y eso es cierto. En última instancia, ¿quién puede proclamarse el autor de la vida, de la tierra, de la lluvia, de los alimentos? ¿Quién puede? Nadie. Sin embargo, vivimos en un mundo donde la tierra es de alguien, los alimentos son de alguien, el agua es de alguien, incluso el sol. Aunque el dueño de todo es la creación, Dios, el Espíritu Santo, energía cósmica o como lo quieras llamar, Él expresa su poder de creación en la Matrix, en la 3D, a través de nosotros. Por lo tanto, sí, nosotros somos creadores de ciertas transformaciones que juegan tanto en nuestro beneficio como en nuestra contra. Tenemos que entender que el plano espiritual, donde todo es lo mismo, donde todo está unido, donde la respuesta y la pregunta están pegadas, y el plano físico, donde existe la dualidad, que la pregunta está en un extremo y la respuesta en el otro, coexisten a la vez. Y ni podemos vivir en uno, ni podemos vivir en otro. Hay que hacer un equilibrio. Entonces, entendiendo que todo es de todos, que la tierra es de todos, que los recursos es de todos, empatizamos. ¿Para qué? Para darle a cada uno lo que le corresponde, su parte, su propiedad. ¿Sí? Todas las formas de transgresión de la ley natural, como decimos, son al final un robo. Y vamos a analizarlas. Solo cuando un ser sintiente o su propiedad hayan sufrido daño, se habrá violado la ley natural del comportamiento humano. Toda acción que no esté dentro de estos límites será un derecho. Esto es lo que tenemos que entender, ¿vale? Cuando uno se pregunta, sobre todo los jueces, todos los jueces, es que en cualquier acción que tú hagas en tu vida cada día, te tienes que preguntar, ¿tiene esa persona derecho a hacer eso, sí o no? ¿Le ha causado algún daño real a algún ser sintiente o a su propiedad? ¿Sí o no? La violación de la ley natural y, por lo tanto, la causa que pondrá en marcha recibir unas consecuencias negativas, solo puede darse cuando se da una acción incorrecta.
Vamos a ver qué es la propiedad, el concepto de propiedad. Esta palabra procede del latín propietas, compuesta por propius y el sufijo tas. El prefijo pro significa estar a favor. El adjetivo privus significa de uno solo, que no pertenece al público, que viene de privare, que significa privar, que significa sacar algo de lo público para hacerlo privado. Y el sufijo tas, que indica cualidad. Por lo tanto, la palabra propiedad significa lo que uno ha sacado del público para hacerlo suyo. ¿Tiene esto sentido? Claro. ¿Por qué? Porque aunque los alimentos sean de todos, una manzana solo puede alimentar un cuerpo. Por lo tanto, las propias condiciones naturales nos obligan a entender que existe la propiedad privada. Esta manzana, en el momento que está en el árbol y la saco de lo público para hacerla mía, es mía. Ya no está en lo público. Mientras siga en lo público, está al servicio del humano. Cuando ya un humano ha llegado, ya es privado. ¿Sí? Porque la manzana me alimenta. Otra cosa es que yo tenga 100 manzanas guardadas. O sea, que yo haya vaciado el árbol, solo hay un árbol en la tierra, y yo lo he vaciado y lo tengo guardado en mi casa, y tú te estás muriendo de hambre. Yo te estoy entonces generando un daño y estoy cogiendo algo que no me pertenece. ¿Por qué? Porque por lógica no satisface, o sea, no tiene sentido que eso sea privado, porque no me está alimentando. Está haciendo lo mismo que hacía en el árbol. Por lo tanto, su naturaleza es seguir al servicio de la humanidad. Sigue siendo público, aunque yo me quiera autoengañar teniéndolo en mi casa encerrado. No es privado porque no está alimentando a un solo cuerpo que es el mío. Está ahí esperando a ser usado. Por lo tanto, público. Por eso es muy importante entender el concepto del que llega primero. El primero que se apropia de un trozo de tierra para darle uso y se responsabiliza de ella, pasa automáticamente a ser el propietario. El primero que llega y pone ese bien bajo su responsabilidad, dándole un uso que no perjudica a otro ser, es el propietario. Y esto sirve para todo, incluido el cuerpo, incluido tu libertad. Mientras tú pones bajo tu responsabilidad tu libertad, yo no tengo derecho a quitártela. Pero cuando tú no te responsabilizas de tu libertad y pretendes quitar la mía, en ese momento yo tengo el derecho de quitar tu libertad, de privarte de la vida si hace falta, porque tú estás intentando privarme de la mía. Tú estás intentando coger mi propiedad de mi vida. Mi derecho a experimentar esta realidad te lo estás intentando apropiar. Por lo tanto, debo de evitar esa acción, si hace falta, con tu vida. Por lo tanto, es muy importante el concepto del primero que se apropia. Y siempre que queramos discernir si una situación ha sido justa o no, debemos de tener en cuenta esto. ¿Se ha generado daño? Bueno, veamos qué se ha robado. ¿De quién es esa propiedad? ¿Cómo sabemos de quién es? De quien llegó primero y se responsabilizó de ello y le dio un uso ético y lógico. Si dudas de la naturaleza de una acción, lo mejor es imaginarse una situación donde solo existen dos seres, porque todo se simplifica. Si en esta situación la acción no causa daño al otro, esa acción es un derecho de manera eterna y universal. ¿Sí? Este concepto lo trabajaremos mejor en la siguiente clase, ¿vale? Ya ha pasado una hora, pero esto es un ejercicio que ya podéis poner en práctica en vuestro día a día. Si no sabéis si una acción es correcta o no, es decir, si está generando daño o no,
Imaginaros que solo estáis tú y esa persona sobre la que haces la acción, o ese ser sintiente sobre el que haces la acción. Si solo existís vosotros dos en el mundo, ¿genera daño esa causa? O sea, ¿genera daño eso? No. Entonces es tu derecho. ¿Sí? Es decir, lo típico, ¿no? Donde suele haber mucha confusión. Hay una pareja, hay una relación, y de repente uno de la pareja decide cortar este vínculo, ¿no? Todo el tiempo que compartían, todas las acciones que hacían, las emociones que se daban entre ellos, decide que ya está. Y decide empezar el vínculo con otra persona. Esta tercera persona está generando daño sobre la que ha perdido el vínculo. Vamos a poner la situación de la isla desierta. Esta persona que cree que esta le está haciendo daño, si realmente solo existieran, o sea, claro, ¿cómo podríamos hacer el ejemplo de esta situación? Bueno, claro, siempre tienes que ver desde que tú haces la acción. Entonces, si fueras tú quien hace eso, ¿sí? En vez de que tu novio te deje a ti, deja a la otra persona y empieza una relación contigo, si esa tercera persona no estuviera en la isla, es decir, él y tú empezáis a daros besos, a deciros cosas bonitas y a quereros, ¿eso genera daño? O sea, ¿eso os genera daño entre vosotros? No. Por lo tanto, no está generando daño. ¿Vale? No está generando daño. Y es tu derecho de poder escoger tener ese vínculo con otra persona. Luego entraremos en detalles más concretos, que es, claro, cuando hay dos seres y dos seres, es decir, se repite dos veces la situación. Tu acción de tú con tu novio, de daros besos y tal, no es mala, tú no le estás generando un daño a la tercera persona. Eso es así, aplicando esta regla. Otra cosa es la acción de él con la otra, con la que deja, que esa sería otra acción distinta que tendríamos que reevaluar. Pero la de tú empezar con ese chico no genera daño. ¿Vale? Entonces hay que analizar acción por acción. Lo vamos a dejar aquí. Seguimos el próximo día. El miércoles que viene tendremos curso de medicina germánica. Y al otro miércoles, que ya será 20, seguiremos por aquí, ¿vale? Espero que os haya gustado. No sé si alguien tiene alguna duda o quiere comentar algo. Y si no, pues lo puede ir pensando y en el próximo directo, pues expresar sus dudas o comentar alguna inquietud que tenga, alguna experiencia que le haya pasado o algo. ¿Vale? Pues nada, hasta luego.